Tienes rato ahorrando, ya traes tus billetitos y te decidiste por comprar un carro nuevo, pero como muchos te da miedo que vayas a comprar un carro nuevo y te salga bien malo. Por eso hoy vamos a hablar de los carros mejor rankeados para el 2023. Se rankearon 375 vehículos en más de 82 categorías y hubo 18 finalistas. ¿Crees que el carro que quieres comprar va a estar dentro de estos? Vamos a ver 6 categorías las cuales estás bien familiarizado con ellas. Primero, autos, SUVs y camionetas. ¿Y las otras 3? Bueno, las otras 3 son las mismas, pero como está bien popular ese tema, vamos a sacar las variantes de eléctricos. Número 1, el Honda Civic. El Civic se llevó la mejor calificación en la categoría de auto a gasolina y esto es por algo bien obvio. El Honda Civic se llevó la mejor calificación en la categoría de auto a gasolina y obtuvo una calificación de 8.1 sobre 10. Y esto gracias a varias cualidades. Por ejemplo, su diseño. La verdad es un diseño muy limpio, que se ve contemporáneo e incluso te hace ver como si fuera un carro de una categoría más alta. Los materiales te dan una sensación de que son de buena calidad. Y aparte de eso, tiene muy buen espacio para su segmento. Y por último, tiene todos los gadgets que cualquier ñoño pudiera soñar. Pero lo que para mí realmente hace que el Civic sea el mejor del 2023 es que hay un Civic para todos. Puedes irte desde la versión más básica, que es el LX, que es muy asequible, están relativamente baratos para el segmento y va a ser un carro que te va a ser bien confiable y vas a andar bien cómodo. O te puedes ir sobre la versión Touring, que es la que viene más cargada de chingaderitas, la verdad están bien bonitos y se sienten lujosillos. O mi favorito personal, el Civic Type R, que es uno que está pensado 100% para performance y para la pista. Por eso el Civic se planta tan bien como una excelente opción para cualquier tipo de comprador. Pero los que ya son dueños de Civic, lo que ponían más en alto es que este carro te da una excelente relación de costo-beneficio. Son relativamente baratos y si consideras todas las características que tiene a su favor, tu dinero está bien invertido en uno de esos. Número 2, la Kia Sportage híbrida. Esta troquita se llevó la mejor calificación a las SUVs de gasolina, logrando una calificación de 8.4 sobre 10. Y logró esta calificación gracias a algo que muy pocas SUVs híbridas tienen. Y eso es que la Kia Sportage no comprometió nada para integrar la electrificación. En pocas palabras, se maneja como una SUV normal que la mayoría de nosotros conocemos. Si la usas cuando está funcionando el motor de gasolina, la vas a sentir muy ágil, muy rápida y algo económica como cualquier SUV. Pero cuando está en el modo eléctrico, aquí es en donde vas a aprovechar todas las ventajas del ahorro de combustible que esta tiene. Y la Sportage también viene cargada de todo tipo de tecnología. Trae muy buenas asistencias de manejo, trae muy buenos detalles de infoentretenimiento, con un manejo muy cómodo. Y lo mejor de todas las SUVs es bien espaciosa para su segmento. Y la verdad se las vio duras porque esta es una de las categorías que está siendo más populares entre los compradores. Todo el mundo le está entrando a las SUVs híbridas. Número 3, la Ford F-150. Esta chulada de troca se llevó la mejor calificación en el segmento de pickups a gasolina, ya que la F-150 se llevó una calificación de 8.5 sobre 10. Y esto fue gracias a una cosa. Si estás hablando de trocas y cosas que solo las trocas las pueden hacer, te prometo que la F-150 la hace mejor que la mayoría. Y es que el tema es que hay tantas variantes de la F-150 disponibles en el mercado que te prometo que no importa lo que tú quieras hacer con una troca, va a haber una F-150 que va a servir para ti. Y si acaso no encuentras una F-150 que te sirva para el trabajo que estás pensando, lo más seguro es que no tienes ni siquiera idea de qué trabajo vas a hacer. Porque mira, si la quieres cargar o si quieres estar jalando un remolque, la mayoría de las F-150 son buenas. Ahora, que si te quieres poner muy fresón, pues ahí está la Platinum, que está cargada de lujo y chingaderas. O si te quieres ir al off-road, pues tienes dos opciones: una Tremor o una Raptor.
Y en serio, de primera mano te puedo decir que sí son trocas bien buenas, porque yo ahorita ando manejando una Tremor 2023 y te prometo que es la troca más cómoda que he manejado hasta ahorita. Tiene muchas asistencias al conductor, a veces algunas que ni siquiera sé usar, pero pues es mi rollo porque no me pongo a investigar tanto. Y para lo marranas que están, tiene un consumo muy aceptable. A mí mi troca me anda dando más o menos 6.5 kilómetros por litro combinado entre ciudad y algo de carretera. Cuando si la comparo con la tóxica con el 6.0 me daba más o menos 4.3. Así que te repito, si traes la idea de una camioneta pick-up de carga, lo más seguro es que va a haber una F-150 que te va a servir. Paréntesis, menos la híbrida. Esa chingadera está saliendo bien mala, güey. Así que aléjate de ella porque pronto va a salir entre las peores del 2023. Número 4. El Chevrolet Bolt. Y el Chevy Bolt se llevó la mejor calificación en la categoría de auto eléctrico. El Chevy Bolt obtuvo una calificación de 8 sobre 10, principalmente por una sola cosa. Es un auto eléctrico que igual y sí nos alcanzamos a comprar. Y el tema es que por su precio, el Chevy Bolt prácticamente no tiene competencia en el segmento. Todos los demás están muchísimo más caros. Además, dicen que es muy divertido de manejar, que tiene una dirección muy responsiva y que la aceleración es algo que te puede sacar una sorpresilla. Sí se me antojaría manejar uno porque no creo que me saque una sorpresilla a mí, pero ya veremos. Son pequeñitos del exterior, pero tienen los interiores muy espaciosos y con una autonomía de 447 kilómetros con una carga completa. La verdad son muy decentes para un carro tan pequeño. El Chevy Bolt se convierte en una muy buena opción de auto eléctrico. Lo único malo del Chevy Bolt es que si andas manejando uno de estos, te prometo que no te van a voltear a ver las morritas. Es más, lo más seguro es que ni tu jefa te va a querer voltear a ver, güey. Checa nomás esta chulada que tiene un LED amplio para inundar de iluminación lo que ves. Y también tiene un LED spotlight en un ladito. Aparte tiene controles touchless. Así que si traes las manos llenas de aceite, no vas a ensuciar ni tu lámpara ni tu cabezota, gordo. Y lo mejor es recargable. O sea, no vas a tener que andar cambiando pilas a cada rato. Así que corre al link que está aquí abajo y no te quedes sin tu lámpara oficial de Performance Customs, la que usamos los hombres, cabrón. Y bueno, también las mujeres y los niños. Aquí el chiste era que se sintiera acá bien impactante. Número 5. Hyundai Ioniq 5. Esta troquita compacta se llevó la mejor calificación a SUVs eléctricas, logrando una calificación de 8.3 sobre 10. Y esto gracias a varias características, como su rango, es bien cómoda, tiene muy buena calidad en sus acabados y es muy ágil al manejarla, cosa que con un eléctrico, con unas pilotas bien pesadas, sí tienes mucha aceleración, pero a veces la dirección sufre demasiado. Y aparte, con la versión de 2 motores, la hace ser all-wheel drive y aquí también te abre un chorro más de posibilidades. Pero para mi gusto, lo que más la diferencia de los otros es que en todas estas le va muy bien y la tecnología que integran, que está muy nueva, es muy fácil de usar. Y aparte están bonitas, entonces es muy buena opción si andas sobre una SUV eléctrica. Número 6. Otro Ford, otra F-150, es la Ford F-150 Lightning. Esta chulada de troca se llevó la mejor calificación en el segmento de pickups eléctricas con una calificación de 8.4 sobre 10. Y esto fue gracias a 2 cosas: su excelente desempeño y su gran autonomía. Lo que a mí más me impresiona es que hace apenas un par de años veíamos la Lightning como que una cosa bien futurista, con su tecnología de poder integrar electricidad de 110 voltios. Esto la hacía como que algo bien padre. Pero hoy en día es una realidad. Han pasado casos en donde la Lightning le ha salvado la vida literalmente a personas que se quedaron sin electricidad en una tormenta invernal. Esto la hace que sea una herramienta mucho más que solo un transporte. Aparte de eso, esta camioneta tiene algo que pocas camionetas tienen. Es muy intuitiva de manejar.
La sientes como si fuera una camioneta común y corriente que todos hemos manejado. No vas a andar batallando con tecnologías muy extrañas o con sensaciones de manejo muy diferentes. Esta camioneta se maneja como cualquier otra F-150. Los interiores y los controles igual son muy intuitivos. Y lo más impresionante es su rango, que viene siendo promedio de 555 kilómetros. Eso sí, no esperes este tipo de rango si traes algo muy pesado en la caja o si vas remolcando, porque ahí se te va a estar saliendo todo el jugo con tal de mover esa carga. Por eso y más, la Lightning se lleva sin discusión el premio a la mejor troca eléctrica del 2023. Así que aquí quedó la lista de los autos mejor calificados en el 2023. Y esta lista no la inventé yo. Esta lista viene de una guía de compradores que se llama Edmunds, que tiene más de 50 años de experiencia. Entonces puedes tomar esta información como algo bien confiable. Y bueno, ya saben, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la lista de los mejor calificados del 2024. Hasta el año que entra.